Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas, en esta cuarentena que nos está tocando vivir, ¿cierto? Pero entre todos debemos cuidarnos y salir adelante nomás con esto, ¿cierto? Nosotros como colegio, los profesores, los directivos, estamos tratando de hacer lo posible para que todo esto, digamos, se dé de la mejor forma, que ustedes nos apoyen, ustedes se apoyen entre ustedes también, eh, sus apoderados que han estado ahí constantemente también trabajando junto con nosotros como colegio, así que se agradece. ¿Ya? Y espero que también no tengan inconvenientes con la nueva plataforma que estamos utilizando con Classroom, que de alguna forma nos va a permitir tener una comunicación quizás más directa o de mejor manera, ¿ya? Para que podamos entender mucho mejor los contenidos que estamos viendo. ¿Mm? El objetivo de esta clase es señalar las formas de sustentabilidad para nuestros recursos naturales. Ya, antes de referirnos entonces a este nuevo objetivo, a esta nueva clase, recordemos un poquito que nosotros, la clase anterior, estuvimos hablando sobre las formas para hablar de sustentabilidad desde nuestras casas. Y yo les comenté que existe una regla de las 3 R's, ¿ya? Las 3 R's para poder reducir, reutilizar y reciclar. Así estaremos viviendo una vida más sustentable y amigable con el medio ambiente. ¿Ya? Y esta forma usted la puede practicar en sus casas, ¿ya? Puede reducir, recuerden que cuando hablamos de reducir, yo le dije que podíamos reducir las formas en el caso de que yo quiera comprar, no sé, bebidas, ¿cierto? Yo les dije en esa oportunidad que quizás comprando menos bebidas voy a tener menos envases que botar, ¿cierto? Y de hecho, ni siquiera que botar, yo los podría reutilizar. Y cuando yo los reutilizo, sí les doy un nuevo uso, ¿ya? Pero con el que tenía el mismo fin. Es decir, por ejemplo, si esa botella cuya finalidad era tener un líquido dentro como la bebida, yo la puedo reutilizar llenándole con otro líquido, con agua, por ejemplo. ¿Ya? La estoy recargando, por lo tanto ahí la estoy reutilizando. ¿Ya? La estoy usando para lo mismo, para lo que fue hecha, pero nuevamente. O incluso la puedo reciclar. Y cuando reciclo quiere decir que estoy utilizando o dándole un nuevo uso a esa botella. ¿Ya? Esa botella me sirvió como materia prima. Una materia prima es algo que me puede servir para muchas cosas, pero para eso tengo que fabricar algo. Yo con la botella puedo fabricar quizás un macetero, puedo picarla y hacer un nuevo producto quizás de plástico, o puedo usar una botella para, no sé, hacer una artesanía, ¿ya? Por lo tanto, ahí estaría reciclando. Esas son las 3 R para poder llevar una vida más sustentable desde nuestras casas. ¿Ya? Y espero que ustedes también puedan hacerlo. Ahora que tenemos tiempo dentro de nuestras casas, ¿cierto? En cuarentena, apoyar ahí, ¿cierto? O decirle a sus apoderados que los puedan apoyar para quizás hacer algún proyecto de esto, ¿ya? O vivir una vida más sustentable con estas 3 R's que son tan importantes. Ahí está, ¿cierto? El ejemplo que yo les comentaba. Pero, en esta oportunidad, como bien les señalaba en el objetivo, nosotros tenemos que ver cómo hacer sustentable la extracción de los recursos naturales, que ya no hablamos de nuestras casas, sino que hablamos de un tema mucho mayor, ¿ya? De las economías. Por suerte, cada vez esto está siendo mucho más tomado en cuenta, ¿ya? Y cuando hay extracción de recursos naturales, tenemos que tener muy en cuenta que estos recursos naturales, la mayoría, ¿cierto?, son agotables, ¿ya? Por lo tanto, no son renovables. Recuerden esa diferencia que nosotros hablábamos de renovables y no renovables. La mayoría de nuestros recursos naturales eh, que tenemos, ¿cierto?, si bien son renovables, se pueden agotar, ¿ya? Si es que nosotros no digamos, tenemos una política sustentable. Si nosotros, por ejemplo, podríamos tener un recurso renovable, ya que se regenera, como un árbol, pero si yo corto ese árbol y no planto otro, ¿ya? Ese árbol no se va a regenerar, se va a agotar. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, consumo mucha agua en el país, ¿ya? Los ciudadanos de un país consumen mucha agua, pero lamentablemente
por efecto del cambio climático o por ocupar el agua de una forma indiscriminada, ¿ya? Por tirarnos agua en el verano sin tomar en cuenta que en realidad la estamos gastando muchas veces, o si nos bañamos media o una hora entera, ¿cierto? Bajo la ducha y no estamos tomando conciencia de que el agua se está acabando cada vez más, lo más probable es que en algún momento quizás va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, cuando hablamos de sustentabilidad o de acciones sustentables para la extracción de los recursos naturales, tenemos que tomar en cuenta que las empresas que hacen eso tienen que ver esa situación y ser lo más precavido para que esto no se acabe, ¿ya? Por ejemplo, la minería, yo les dije que era uno de los recursos más importantes que tiene Chile, ¿ya? Y para la minería existen ciertas también políticas hoy en día, ¿ya? Para tratar de tener una minería mucho más ecológica y sustentable. Por ejemplo, tener cuidado con el medio ambiente. No solamente tomar en cuenta que el cobre no se acabe, porque nosotros ya dijimos en una oportunidad que los minerales, ¿ya? Los minerales son recursos no renovables, se agotan, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos en cuenta y sabemos que en algún momento el cobre se va a acabar. O al menos en esta mina que nosotros vemos acá, que es Chuquicamata, el cobre se va a acabar en algún momento. Así es que tenemos que ser lo más precavidos, ¿cierto? Tratar de consumir lo menos posible y no tratar de dañar, ¿cierto? Quizá el entorno de esta mina, ya sea la atmósfera, ya sea incluso las aguas que pueden estar por ahí, ¿ya? ¿Qué está haciendo Chuquicamata, por ejemplo? ¿Ya? En Codelco, que es una empresa, digamos, una industria del cobre chilena, y que se encarga entonces de extraer este material. Y para hacerlo de forma sustentable, Codelco creó esta plataforma que ustedes ven ahí, que es una plataforma con paneles solares, ¿ya? Para tratar de minimizar el costo, digamos, o el impacto medioambiental, utilizando energías no convencionales, que yo les dije también, recuérdense, energías no convencionales, que son las que se usan menos y que no dañan tanto al medio ambiente, o prácticamente no dañan al medio ambiente. Bueno, aquí lo que está haciendo la minería es ocupar paneles solares para no dañar al medio ambiente, al menos en el término energético, ¿ya? Esa es una forma. Otra forma es instalando termofilms, ¿ya? Estos termofilms lo que hacen es tratar de ahorrar agua, ¿ya? Eh, provocando captando la camanchaca, por ejemplo, y evitando que el agua que tienen acumulada se evapore. Por lo tanto, tratan de ocupar el agua al máximo posible, ¿ya? Acá tenemos Codelco, ¿ya? Esa es la imagen de Codelco de la empresa, y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo van llegando estos, digamos, lindetes de cobre, que son súper caros, y estos son los que se exportan, ¿ya? Ahí está el cobre, el material derretido, el mineral. Y aquí tenemos los ejes de la sustentabilidad de Codelco. Ellos tienen como política, ¿ya?, dentro de sus bases, el respeto por el medio ambiente, la comunidad y el territorio, el compromiso con la vida y la seguridad de las personas. Por lo tanto, la idea de esta grande industria es que al menos tengan alguna base legal, ya que tengan algunas leyes que nos puedan asegurar que están haciendo algo por el medio ambiente. Que no solamente se trata de extraer el cobre, sino que también tienen que preocuparse por el medio, ¿ya? Y ellos los tienen al menos en un reglamento, como ustedes lo ven ahí. En la actividad forestal también, ¿cierto? Y bueno, y marítima, aquí puse las dos juntas, también se deben hacer cosas, ¿ya? Para evitar, por ejemplo, que los bosques se acaben. Como recurso renovable, los bosques hay que renovarlos. Y es el ser humano el que los explota, y es el ser humano el que los tiene que sembrar nuevamente. Aquí vemos cómo se está reforestando un bosque. Y en la pesca también, ¿ya? Acá hay mucha discusión hasta el día de hoy por cómo se debe sacar los mariscos y los pescados, ¿cierto?, hoy en día. Algunos piensan que la mejor forma es con la pesca de arrastre, que es con grandes, digamos, barcos pesqueros, sacar todo lo que se encuentra ahí en el mar con una red gigantesca. Y hay otros que opinan que la mejor forma es con la pequeña y mediana pesca, ¿ya? O la pesca artesanal, como nosotros lo vemos acá, porque así no hay un gran impacto al medio ambiente, ¿ya? Bueno, frente a eso, se creó una ley, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, ¿ya?, respecto a la que nosotros hablamos primero con la reforestación, donde se dice que en Chile al menos
como aparece acá, miren, si ustedes se fijan, dice árbol cortado igual árbol plantado. Y eso está por ley. Ahí es la ley 20.283. ¿Ya? Estas leyes son súper importantes porque obligan a las empresas que talan los bosques a que deben reforestar, deben sembrar nuevamente. ¿Ya? Reforestar significa sembrar nuevamente después de haber cortado un árbol. ¿Ya? Y esto lo tienen que hacer por ley. Cuando hablamos de la pesca, se tienen, por ejemplo, estos afiches, ¿ya? Esta propaganda para evitar, digamos, la pesca inconsciente, digámoslo así, ¿cierto? O la gran pesca que de repente no deja ningún pez en el mar. Y ahí hay que tomar en cuenta que sean los que están pescando, que tengan, digamos, una autorización, que sea una pesca legal. De repente hay pesca ilegal, donde no hay autorización para poder pescar. Aquí los pescadores tienen que tener una autorización. Hay que respetar las tallas. ¿Por qué creen ustedes que hay que respetar las tallas? Esta pregunta la voy a hacer cuando tengamos la clase consultiva. Bueno, las tallas se respetan. Cuando hablo de talla, hablo del tamaño, ¿ya? De los mariscos, de los peces, porque si son muy chicos quiere decir que esos peces están en crecimiento. ¿Ya? Hoy en día entonces se puede pescar siempre y cuando los peces, los mariscos estén en un tamaño, digamos, que estén en la última etapa de su vida, ¿ya? Que sean grandes. Porque imagínense sacar un marisco que está recién naciendo, ¿ya? Es decir, se está dañando el medio ambiente porque no se le está permitiendo la vida en realidad para que se reproduzca, etc. ¿Ya? Por lo tanto, si se extrae el marisco a muy temprana edad, puede que estos no se reproduzcan y se acaben. ¿Ya? La veda. ¿Qué son los mariscos, los peces en veda? Los que están protegidos, ¿ya? Que no se pueden capturar, ¿ya? Porque ya están con peligro de extinción, por ejemplo, por lo tanto están en veda. ¿Ya? Y el régimen de manejo. Eh, entonces son para aquellas especies sin medida de administración pesquera. Sigue las sugerencias y ahí da una página, ¿cierto?, de internet donde yo rescaté esta propaganda. Esto es para sobre todo los restaurantes, ¿cierto? Donde también se toman en cuenta los mariscos que se están consumiendo, ¿ya? Que no estén en veda, por ejemplo, porque sean de la talla correspondiente. Energías limpias y actividades agropecuarias y sustentables. Cuando hablamos de la actividad agropecuaria, hablamos de las actividades de la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Esas son las actividades agropecuarias. Aquí tenemos dos imágenes, entonces, una de la agricultura y una de la ganadería. El 2018, Chile lanzó el primer lugar en inversión de energías renovables y en la lucha contra el cambio climático. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ya tenemos, digamos, una base legal que pueda proteger nuestros recursos naturales, al menos en lo agropecuario, ¿ya? En la agricultura y en la ganadería. Por ejemplo, acá tenemos en el norte chico, norte grande, Antofagasta. Hablamos de, esta es una publicación en Twitter, dice: terminamos nuestra visita por la comuna observando proyecto Atrapanieblas, que permite generar abastecimiento de agua para riego de olivos. Acá se está atrapando con estas mallas la niebla, ¿ya? Que es la camanchaca que yo mencioné anteriormente, que llega a esta zona y queda atrapada en esa malla y luego va regando por goteo, entonces las localidades donde el agua es mucho más escasa. Entonces es una buena política, ¿ya? Que implementó Antofagasta para poder regar por goteo ciertas partes que están en déficit de agua. Y el déficit de agua, bueno, hay muchas formas para proteger el agua, dijimos que también el agua es renovable, pero hay ciertas cosas para poder, digamos, no consumir tanta. ¿Ya? Sabemos que hasta el día de hoy el agua se puede renovar, pero con el cambio climático las lluvias son cada vez menos, por lo tanto hay que cuidarla igual. ¿Ya? Hay que tener conciencia, aquí están una serie de pasos que tenemos que seguir. ¿Ya? Por ejemplo, reutilizar el agua. Hay formas de poder reutilizar el agua, por ejemplo, llenando el estanque del baño, ¿ya? O la cadena del baño con agua de la llave. Hay algunos instrumentos que se están creando para poder hacerlo. ¿Ya? Concientizar a través de estas propagandas es una forma entonces de, por ejemplo, también medir el consumo de agua, etcétera. Captar el agua como lo vimos anteriormente. Son medidas que nosotros podemos utilizar entonces para conservar el agua tan importante para nuestras materias primas. Bueno, jóvenes, los dejo hasta acá, nos despedimos, nos vemos en otra
segunda oportunidad. Que esté muy bien, hasta luego.